Ya estamos en el segundo bloque de psicología y ahora vamos a hablar de la interpretación de los sueños. ¿Quieres saber el significado de tus sueños? Así que no te despegues de la programación de PBO Salud. Antes de poder hablar con el especialista y nos dé más detalle de qué puede significar lo que soñamos, vamos a dar pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. El trabajo de la interpretación de los sueños es muy aislado y se tiene que dar asociado a problemas concretos, los cuales surgen en el curso de la terapia. En concreto, se dan casos en los que el paciente concede gran importancia a los sueños o en los que los sueños son pesadillas recurrentes con un impacto importante en el bienestar de los pacientes. Por eso, es interesante contar con un método para interpretarlos. Para más información, te invitamos a que te quedes en el bloque de psicología de PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe especial y ya le damos al especialista. Esta tarde nos acompaña el psicólogo Juan Carlos Contreras, él es psicoanalista. Buenas tardes, doctor. Hola Juliana, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, de igual forma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este tema es sumamente interesante, la interpretación de los sueños, porque hasta hay personas que se pelean cuando sueñan cosas que, que no deben. Bien, es un tema profundo e interesante, trataremos de abarcar en el tiempo que nos queda. Por supuesto. Habría que aclarar dos cosas importantes, ¿sabes? En primer lugar, los sueños se usan en un contexto terapéutico, no es una adivinanza, no es una cosa esotérica ni mística. Porque la gente puede entender que los símbolos de los sueños son universales. Soñar con escalera progreso, soñar con gata tradición, no sé si has escuchado. Sí, claro. Gracias popular, dentro del vulgo, el conocimiento, ¿no? Popular, así es. Pero de esos sueños no vamos a hablar. Entonces, aclaremos en primer lugar que no hay un simbolismo para cada cosa, no hay un significado universal para todos. La pregunta sería entonces, ¿qué significan los sueños? Cielo, mira, un sueño totalmente banal. Lo trae como quien habla de tonterías. Un sueño tonto, me dice. Contenido latente, y acá viene el gran detalle técnico. ¿Qué hacemos los psicoanalistas? Utilizamos lo que se llama la asociación libre. Mucha gente cree que la terapia es un espacio de introspección, reflexión. No es así. Eso es posterior. Lo que hace el paciente es hablar de lo que se le venga a la mente. Él propone el tema en la sesión. Entonces, cuando trae ese sueño, yo le digo, bueno, a ver, veamos. ¿Qué te recuerda? ¿Qué se te viene a la cabeza con esto de tomar agua cielo? Entonces, los primeros pacientes lo que hacen es reflexionar. Dicen, no, lo que pasa es que tenía sed y no sé qué, y le busca una explicación lógica. Y es lo que no se debe hacer en terapia. No, yo no pido que usted me dé el significado del sueño, sino quién le recuerda. Entonces la persona comienza a recordarse, pero nada, es verano, tenía calor, me moría de sed y seguro soñé porque había una necesidad. Pero fíjate, acá yo le vi un tema interesante. La paciente dice, no, un ratito, me dice, si me acabo de acordar algo, mi papá me llama Cielo. ¿Así? Sí, mi papá me llama Cielo cuando está de humor. Y cuando se torna cariñoso y cuando quiere algo. Cielito, Cielo me llama. Yo me llamo Maricielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando del contenido latente. La persona comienza a recordar cosas respecto al sueño que no tienen que ver con un universo, ¿no?, de significados populares, ¿no? Soñar con agua, sino con la palabra cielo. Para resumir, ¿qué expresa un sueño? El deseo reprimido inconsciente. Pero el gran problema de esta tesis es que la gente lo simplifica. Cuando hablamos del deseo en el sueño, no estamos hablando de un deseo consciente, de un anhelo, de una meta, de un objetivo. De ese tipo de deseo no estamos hablando en el sueño, sino de un deseo inaceptable y por tanto que yo ignoro que lo tengo. Vamos al sueño de agua cielo. Y me dice, cielo es la forma cariñosa de cómo mi padre me trata cuando quiere algo. Anda, me compra mis cigarrillos, anda a la tienda, solamente así se pone cariñoso. Luego ella recuerda, ¿sabe qué? Es como que él da cariño como intercambio, me dice. Y luego me dice que está saliendo con una persona que tiene dinero y que de alguna manera ella no quiere tener relaciones. Pero en algún momento accede y con cierta culpa dice, porque tal vez es un buen prospecto. A pesar que yo no siento algo fuerte por este chico.
Entonces tú dirás, ¿qué tiene que ver el cielo con lo que me está contando? Porque hay un intercambio, ¿no? Entre intimidad por un beneficio económico, pero del cual el paciente no es tan consciente. El papá le pide cosas y cuando le pide es cariñoso. Eso significa cielo. O sea, lo asocia, digamos, se puede asociar, ¿no? De que es... Correcto. Para que lo entienda la gente, ¿no? Si te vas por el significado universal, pues cielo significa claridad, transparencia, hay libros populares sobre eso. Claro, el agua. Claro, porque igual, ¿no? Encontramos hasta en internet miles de páginas que pueden ayudarte a interpretar el sueño. Si te das cuenta, Juliana, el significado es íntimo y totalmente personal. Claro. El paciente logra asociar y recordar. Primero recuerda el padre que le llama cielo. Y del padre se pasa a hablar de la pareja con quien tiene una especie de intercambio medio extraño. Entre, por un lado, un chico de buena situación económica y ella le brinda intimidad. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Simplemente el detalle está en que ella no es tan consciente de ese intercambio. ¿Te das cuenta que es otra cosa? Claro. Claro, ¿no? Simplemente es como que su subconsciente es el que está haciendo notar eso. El otro gran cuestionamiento a Freud, que ese fue el promotor de un libro famosísimo que todo el mundo conoce, que es La interpretación de los sueños, que los recomiendo para que lo lean, es el sueño de angustia, que lo conocemos como las pesadillas. A mí me puede decir, pero ¿cómo las pesadillas van a ser la expresión de un deseo inconsciente si es todo lo contrario? De un temor que uno pueda tener inconscientemente. Algunos psicólogos, no todos gracias a Dios, los reducen los sueños como a preocupaciones, como si el sueño solamente fuera una expresión de preocupación. Los cuales discrepamos con esa posición. No es la expresión de preocupación, es la expresión de deseo de forma disfrazada, oculta. Me explico mejor. Cuando Freud habla del deseo en el sueño, no está hablando del deseo en el sentido explícito. O sea, si sueño, no sé, que pierdo el trabajo, mi deseo no es perder el trabajo. O si sueño que mi madre está muerta, mi deseo no es que mi madre se muera, no es tanto así. Claro. Entonces hay un caso pintoresco de una paciente, creo que es impertinente contarlo, de Freud, que sueña con su sobrino muerto, al que ella ama, adora. Entonces le dice a Freud, oiga, ¿cómo voy a...? Usted dice que el sueño es una expresión del deseo, está equivocado. Mira el sueño que le traigo, es todo lo contrario a lo que usted escribe en sus libros. Imagínate. Entonces Freud, que es un sabueso, le dice, bueno, eso, el significado dependerá de lo que usted pueda recordar. Entonces le invita a asociar y comienza a hablar un poco. Lo que cuenta es que este sobrino es obviamente el hijo de la hermana. Ella es soltera y se va a vivir con la hermana y obviamente se encariña con ese niño que existe en la vida. Eran dos hermanos. Entonces, en esa casa de la hermana conoce un hombre, del cual se enamora, pero la hermana, no se sabe por qué pasó, interfiere en esa relación. En la vida real, ella sigue contando el relato de su vida, que uno de los hermanos, o sea, de los sobrinitos, se muere en la vida. El amigo, que era el amante o la persona del objeto de su amor, él también era amigo de los mismos, y se vuelven a reencontrar. Entonces Freud, como dice, el deseo no es que quiera matar, así todo. Es el reencuentro. Exactamente. La muerte ha sido el móvil para reencontrarse con la pareja que estaba pensando. La muerte no es un contenido nexo. Claro. Para ocultar el verdadero motivo del cual ella se defiende. Que es reencontrarse con un hombre que todavía sigue amando. Claro. Doctor, y una consulta, ¿existen los déjà vus? Sí, por supuesto. Pero, a ver, vamos por partes, Juliana. Yo quise terminar esto porque la gente lo puede malinterpretar. Los sueños se dan en un contexto terapéutico. Por ejemplo, el problema está en que si uno da un poco la receta, la técnica de los sueños, que se puede hacer, no lo dudo, de mi parte lo puedo hacer, pero no es la forma. El sueño, la interpretación no es monopolio, no es jugar cartas y adivinarse los sueños entre amigos. Claro. No tiene utilidad. ¿Por qué razón? Y creo que de esto los colegas a veces no son muy explícitos. Porque los sueños son transferenciales, en cristiano. Los pacientes saben que los analistas interpretan los sueños. Entonces, cuando ellos sueñan, dice, este material se lo tengo que contar a mi doctor. Entonces, como que va destinado un poco a material de trabajo para la terapia, no para el entretenimiento. Por esa razón no tiene valor
los sueños que uno interpreta fuera de un contexto terapéutico. Ajá. Dos, a veces los pacientes también sueñan con los analistas. O sea, nos incorporan sus procesos inconscientes. Entonces, ahí entendemos que nosotros tenemos un significado muy particular por el cual nos sueñan. Ajá. Darte un ejemplo, hay un caso de Rolón, que es un excelente psicoanalista argentino, cuenta en la anécdota que su paciente sueña con él, y el paciente sueña quitándole la ropa, imagínate, un sueño erótico, que también es muy frecuente, ¿no? Y él somete a la interpretación y dice, bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué soñó eso? ¿A qué lo asocia? Entonces la paciente es una chica joven, y le confiesa que de alguna manera se siente atraído por su doctor, cosa que también sucede. Pero ¿dónde es el detallito? Que ella dice del sueño, soñé de que yo le quitaba la ropa a usted. Entonces él atina y dice, ¿ropa? Sí. Resulta que esta chica es confeccionista, es parte de su trabajo la ropa. Y que la mamá también hace lo mismo, que es una actividad familiar. Entonces va por ahí y descubre, para resumir, no hacerlo muy extenso, que el padre era el dueño de esa fábrica. Son personas con mucho dinero. Ajá. Y que cuando se pelean, sucede en las parejas, ¿no? Dicen, esta ropa es mía, te voy a quitar la fábrica, te voy a quitar toda esta ropa. O sea, en apariencia parecía un sueño erótico, ¿no? Claro. Pero en el fondo lo que ocultaba era un conflicto muy fuerte desde niña entre el padre y la madre. Porque la expresión verbal de te voy a quitar la fábrica, te vas a quedar sin ropa, sin el negocio, es un tema distinto al tema erótico. Pero fíjate, en el sueño se lo implica a él, ¿no? No habla del papá. Podemos decir dos cosas concretamente. Que de alguna manera el analista está jugando en el rol paterno, y si ella sueña que le está quitando la ropa no es porque se quiera acostar con el analista, sino porque tiene un conflicto, tan igual que con el padre. Con el padre, exacto. Correcto. Entonces hay que evitar las simplificaciones, los reduccionismos, las respuestas fáciles de los sueños, porque no es tan sencillo interpretar. A veces un sueño toma más de una sesión, y lo que sí revela es que los deseos inconscientes están muy ligados a los conflictos. Por eso es que es importante trabajar los sueños. O sea, no se trata a ver, ¿cómo lo digo en palabras sencillas? No se trata de hurgar en el alma de la gente simplemente por un conocimiento de algo, sino porque es la vía regia de que Freud al inconsciente, a los conflictos más nucleares, más íntimos de las personas. Claro. Así, Liliana, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, sí, me ha parecido en verdad algo muy interesante, doctor, porque esto solía pasar, ¿no? De que la mayoría de personas tenían un sueño y lo que inmediatamente hacía era o buscar el significado netamente de los objetos que había visto, o simplemente también se quedaba con cierta ansiedad o miedo según lo que había soñado, ¿no? Entonces es muy importante ya saber de que no es algo generalizado. Tenemos una llamada, doctor, de Lucho desde Lince. Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, qué gusto, doctora, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero preguntar un detalle. Sí. Doctor, hay un detalle. Yo he tenido unos sueños determinados, A, B, C, ¿ok? Una situación determinada. Y cuando estoy viviendo, me he topado con la situación A. Y me ha confundido tanto que yo no sé, en ese momento yo pensaba que era una fantasía, algo, no sé qué. Y después tuve que hacer una serie de cosas para darme cuenta que era realidad. Nunca pude identificar si era realidad o sueño ese momento. Y después, cuando seguía viviendo, fue con la situación B, pero que yo ya la había soñado. Y lo mismo, tal cual como en el sueño. ¿Cómo lo denominaría eso, doctor? Gracias. Gracias, señor Lucho, por su llamada. Juliana, lo que el déjà vu. El déjà vu. Se da una sensación de realidad, pero lo llama así, un sentimiento de realidad. Hay gente que se despierta como diciendo, esto yo ya lo viví. No sé si les ha pasado. Sí, definitivamente. Cuando lo sometemos a asociación libre, el paciente recuerda que son sus sueños de su infancia. Ángel Yarma, que era un analista español muy antiguo, de los primeros, que toda la persecución es España, o Argentina, perdón, decía que había sueños que lo que ilustraban era el conflicto fundamental de la infancia.
Entonces, cuando hay un sentimiento de realidad, probablemente tiene mucha relación con episodios traumáticos. Son los sueños, a ver, que tienen 3 características. Primero, que hay un sentimiento de realidad, uno lo vive como algo tan real. Segundo, la carga de afecto, el sentimiento es muy intenso, sobre todo angustia. El tercero, que son sueños repetitivos, o sea, se dan en diversas etapas de la vida. Cambian un poco el formato, ¿sí?, el escenario, pero en la lógica, si uno se da cuenta, viene a ser lo mismo. Entonces son sueños repetitivos, intensos, con ese sentimiento de realidad. Ángel decía, Dharma decía, que era el reflejo muy preciso de una escena traumática, porque el sueño también transporta eso. Creo que es lo que podría decirle a este televidente, que más o menos podía relacionarse con eso. Claro, claro que sí. Yes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. En realidad el tema ha sido súper interesante, que el tiempo se ha ido volando. ¿Podría indicar cómo pueden ubicarlo, por favor? Sí, cómo no. Mi consulta privada es el 943-75-49-77. Encantado de atenderlos. Igual, gracias, Yolanda, por la invitación. Gracias, Que tengan buen día. hasta luego.